La mayoría de la gente ve una espaldera de jardín como mera decoración. En realidad, lo que está viendo es uno de los sistemas de producción de alimentos más eficaces que se pueden construir en un jardín trasero. Kilo por kilo, los cultivos verticales superan a los cultivos de suelo en todas y cada una de las categorías. Se logran mayores rendimientos por pie cuadrado, una mejor circulación del aire y cosechas mucho más fáciles. Además, la fruta permanece al sol en lugar de pudrirse en el suelo. Hoy estamos explorando 15 cultivos que prosperan cuando crecen verticalmente. Algunos los reconocerá, pero al menos la mitad de ellos probablemente les sorprenderán. Estamos hablando de plantas que la gente rara vez considera trepadoras, pero que pueden producir inmensamente si simplemente se les proporciona una estructura sobre la que crecer. Vamos a ello. Top 1. Chayote. Empezamos con uno que la mayoría de la gente nunca ha cultivado. Una vez que escuche las estadísticas, se preguntará ¿por qué? El chayote, también conocido como pera vegetal o mirlitón, se parece a una pera verde pálida y ligeramente arrugada. Forma parte de la familia de las cucurbitáceas, emparentada con la calabaza y el pepino, y es un auténtico monstruo en una espaldera. Prospera en las zonas de cultivo 7 a 11, aunque los jardineros de la zona 6 han tenido éxito utilizando una capa gruesa de mantillo durante el invierno para proteger las raíces. He aquí la cifra que sorprende a la gente. Una sola planta de chayote puede producir entre 50 y 100 frutos en una temporada. Para una familia de 4 miembros, una enredadera bien situada es realmente suficiente. Requiere unos 10 pies cuadrados de espacio en el suelo, pero trepará felizmente de 8 a 12 pies verticalmente. Básicamente, está obteniendo una cosecha de 100 frutos con la superficie de una pequeña mesa de centro. Nutricionalmente, el chayote es rico en folato, vitamina C, zinc y manganeso. Es bajo en calorías, rico en fibra y se ha utilizado en la medicina tradicional mexicana y centroamericana para el control de la presión arterial. Consejo de plantación. No se planta una semilla, se planta el fruto entero. Empújelo en el suelo con el extremo grueso hacia abajo, inclinado de modo que el extremo estrecho del tallo quede apenas por encima de la superficie del suelo. Luego retroceda porque esta enredadera se mueve rápido. Coloque su espaldera antes de plantar. No tendrá tiempo de pensar en ello más tarde. ¿Sabía que toda la planta de chayote es comestible? Los brotes jóvenes, llamados quelites de chayote, se comen como verdura en toda América Latina y partes de Asia. Las raíces también pueden comerse cuando la planta es madura. No solo está cultivando fruta, está cultivando una planta comestible entera. Top 2. Judías de enrame. Las judías de enrame se encuentran entre los cultivos de espaldera más conocidos y merecen cada ápice de esa reputación. Crecen en las zonas 3 a 10, que es básicamente en todas partes. Se plantan en el suelo una vez que las temperaturas de la tierra alcanzan los 15 grados. Trepan por sí solas, enroscando sus sarmientos alrededor de lo que se les proporcione, y empiezan a producir en unos 60 días. Una hilera de 10 pies de judías de enrame producirá aproximadamente entre 8 y 12 libras de judías a lo largo de la temporada, en comparación con las judías de mata baja, que producen intensamente durante unos 10 días y luego terminan. Las judías de enrame siguen produciendo desde la base de la enredadera hasta la parte superior, lo que le proporciona una cosecha continua durante semanas. Consejo de plantación. Los paquetes de semillas le dirán que espacie las judías de enrame a 4 o 6 pulgadas, pero puede reducir eso a la mitad. Yo las he plantado a 2 o 3 pulgadas de distancia a lo largo de una espaldera sin problemas. El crecimiento vertical significa que no compiten por el espacio en el suelo, compiten por el espacio vertical, y de eso hay de sobra. Una plantación densa a lo largo de una espaldera crea en realidad un efecto cortavientos que parece gustar a las plantas. Consejo profesional. Cuando se trata de judías, cuanto más constante sea la cosecha, más seguirán produciendo. Mientras siga recogiendo las vainas mientras son jóvenes, la planta seguirá sacando nuevas flores y judías, casi como si respondiera a la demanda. Sin embargo,
Si deja que las vainas maduren y cosecha todo a la vez, la planta se ralentiza y empieza a detener la producción. En mi experiencia, la recolección frecuente puede duplicar o incluso triplicar fácilmente la cosecha total a lo largo de la temporada. Top 3. Espinaca de Malabar. La espinaca normal odia el calor. En el momento en que las temperaturas superan los 24 grados, espiga, se vuelve amarga y se acaba. A la espinaca de Malabar no le importa. Prospera con el calor, trepa por una espaldera sin esfuerzo y simplemente sigue produciendo durante todo el verano. Esta no es una espinaca verdadera. Es Baselia alba, una enredadera tropical originaria de la India y el sudeste asiático. Pero las hojas tienen un sabor similar y se cocinan de la misma manera. Crece en el suelo en las zonas 7 a 11, pero puede iniciarse en interior y trasplantarse en zonas más frías como anual. Trepa de 10 a 20 pies en una espaldera fuerte. Debido a que es un cultivo de corte y rebrote, puede cosechar hojas continuamente de la misma planta durante toda la temporada. De una sección de 2 pies de espaldera, una planta de espinaca de Malabar puede rendir varios kilos de hojas durante un verano. Todo a partir de una planta en la que la espinaca normal ni siquiera podría sobrevivir. Nutricionalmente, destaca enormemente con calcio, hierro y vitaminas A y C. Contiene un compuesto llamado saponinas de Baselia que ha mostrado propiedades antiinflamatorias en investigaciones. Algunos estudios han analizado su potencial para el control del azúcar en sangre. ¿Sabía que a la espinaca de Malabar se la llama a veces espinaca trepadora o espinaca de enredadera y se cultiva en Asia desde hace más de 2000 años? Las bayas, sí, produce pequeñas bayas de color púrpura oscuro, se utilizaban históricamente como tinte natural para alimentos. La variedad de tallo rojo es realmente hermosa creciendo en una espaldera. Top 4. Pepinos. Los pepinos son trepadores natos y uno de los cultivos de espaldera más gratificantes que puede cultivar. Prosperan en las zonas 4 a 11. Se plantan en el suelo tras la última helada, cuando la tierra está caliente, y alcanzan la cosecha en unos 50 a 70 días. Una planta de pepino trepadora en una espaldera suele producir de 15 a 25 pepinos a lo largo de la temporada. La palabra clave ahí es trepadora. Asegúrese de plantar una variedad trepadora, no de mata baja, o no obtendrá el crecimiento vertical que desea. El beneficio de cultivar pepinos verticalmente va más allá del espacio. Los pepinos en espaldera producen frutos más rectos porque cuelgan libres en lugar de curvarse en el suelo. El flujo de aire reduce drásticamente el oidio, que es el principal asesino de las plantas de pepino, y usted detecta los problemas antes porque puede ver toda la planta. Nutricionalmente, los pepinos son principalmente agua, lo que los hace excelentes para la hidratación, junto con vitamina K, potasio y sílice, que ayuda a la salud de las articulaciones y la piel. Consejo de plantación. Se recomiendan los pepinos a 12 pulgadas de distancia. En la práctica, se puede bajar a 6 pulgadas en una espaldera sin ningún problema real. Las enredaderas quieren ir hacia arriba, no hacia afuera. Los he cultivado con un espaciado de 6 pulgadas durante años y les va perfectamente siempre que la espaldera tenga una buena malla para que los zarcillos se agarren. Top 5. Tomatillos. La mayoría de las personas que cultivan tomatillos simplemente los dejan desparramarse. Son arbustivos, se caen, las ramas se rompen y la fruta se cae. Es un desastre. Lo que casi nadie hace es ponerles espaldera, y eso cambia completamente la planta. Los tomatillos no son enredaderas, pero son rastreros con ramas pesadas que casi están diseñadas para ser sostenidas. Crecen en las zonas 5 a 12 como anuales. Alcanzan de 4 a 5 pies de altura y producen prolíficamente. Una planta suele rendir de 50 a 100 tomatillos con cáscara en una temporada en unos 4 pies cuadrados de espacio en el suelo. Cuando coloca 2 o 3 estacas alrededor de una planta de tomatillo y pasa cuerdas horizontales entre ellas a medida que crece, al estilo de una jaula de tomates o un tejido de Florida,
De repente tiene una planta que recibe pleno sol en cada rama, casi no tira fruta y es drásticamente más fácil de cosechar. Las ramas se quedan donde las pones en lugar de colapsar bajo su propio peso. ¿Sabía que los tomatillos no se autopolinizan? Necesita al menos 2 plantas para que el fruto cuaje. Si solo cultiva una y se pregunta por qué tiene flores hermosas y 0 frutos, esa es la razón. Plante siempre los tomatillos por parejas como mínimo. Top 6. Calabaza Spaghetti. La calabaza spaghetti en el suelo ocupa una cantidad enorme de terreno, con guías que se extienden de 8 a 10 pies en todas direcciones. En una espaldera, esa misma planta ocupa unos 2 pies de espacio en el suelo y trepa hacia arriba en lugar de hacia afuera. Cultivada en las zonas 3 a 11, tarda entre 80 y 100 días en cosecharse. Una planta suele producir 4 o 5 calabazas completas por temporada, cada una con un promedio de 4 a 5 libras. Esos son unas 20 libras de comida en 2 pies cuadrados de suelo. El método de la espaldera requiere que sostenga el fruto a medida que se vuelve pesado. Utilice medias viejas, mallas o cabestrillos de tela atados a la espaldera, pero el resultado es un fruto que madura uniformemente al sol y nunca se pudre por debajo por el contacto con el suelo. Consejo de plantación. No siembre directamente las semillas de calabaza espagueti en plano. Haga un pequeño montículo de tierra suelta y rica, de unas 6 pulgadas de alto, y plante las semillas en la parte superior de ese montículo. El montículo evita que la corona de la planta se asiente en la humedad y reduce drásticamente la podredumbre de la raíz. A medida que la guía despega, guíela hacia su espaldera y empezará a autoentrenarse. Una vez que encuentra la estructura, se agarra. Nutricionalmente, la calabaza espagueti es rica en vitamina C, vitaminas del grupo B, manganeso y fibra. Con unas 40 calorías por taza, es uno de los alimentos bajos en calorías más saciantes que puede cultivar. Top 7. Melón amargo. El melón amargo será nuevo para la mayoría de los jardineros en América del Norte, y es una lástima porque produce increíblemente bien en espaldera y tiene unas credenciales nutricionales difíciles de igualar. Crece en el suelo en las zonas 9 a 12, pero se desarrolla maravillosamente en macetas o como anual más al norte. Trátelo como lo haría con un boniato de inicio tardío o con la ocra. Necesita calor y una temporada cálida y larga. La enredadera trepa fácilmente mediante zarcillos, alcanza de 6 a 15 pies y produce de 10 a 15 frutos por planta, cada uno colgando claramente para facilitar su recolección. Nutricionalmente, el melón amargo está en una categoría propia. Contiene compuestos como la charantina y el polipéptido P, que imitan a la insulina y han sido ampliamente estudiados para el control del azúcar en sangre. Es una de las plantas más investigadas del mundo para la diabetes tipo 2. También es rica en vitamina C, folato, zinc e hierro. En la medicina tradicional asiática se ha utilizado durante miles de años. El sabor, sí, es amargo, hace honor a su nombre. Pero si se recoge joven cuando todavía es de color verde brillante, el amargor es mucho más manejable. Es excelente en salteados, relleno y cocinado, o cortado en rodajas finas y salteado con huevos, como se come en todo el sudeste asiático. ¿Sabía que el melón amargo ha demostrado en múltiples estudios clínicos que reduce los niveles de glucosa en sangre en ayunas? Investigadores de Filipinas, India y Japón han publicado estudios revisados por expertos sobre su eficacia. No es medicina popular. Hay una investigación farmacológica real detrás de esta planta. Top 8. Guisantes. Los guisantes son una de las primeras cosas que cualquiera planta en primavera, y por una buena razón. Se meten en la tierra cuando todavía hace frío, trepan por una espaldera solos sin necesidad de entrenamiento, y son una de las cosechas más satisfactorias del huerto. Crecen en las zonas 3 a 11, plantándose de 4 a 6 semanas antes de la última helada. Se dan mejor con clima fresco, con temperaturas del suelo entre 7 y 21 grados, y son uno de los pocos cultivos que mejoran el nitrógeno del suelo mientras crecen.
Una espaldera de 6 pies plantada sólidamente con guisantes rendirá aproximadamente de 3 a 5 libras por cada hilera de 10 pies a lo largo de la temporada. Nutricionalmente, los guisantes son excepcionales para ser una verdura fresca, proporcionando proteínas de origen vegetal, fibra, vitaminas C y K, folato, manganeso y tiamina. Los tirabeques, especialmente, son una de las verduras más completas para picar que puede cultivar. Consejo de plantación. La mayoría de los paquetes de semillas recomiendan plantar los guisantes a 1 o 2 pulgadas de distancia. Puede apretarlos más hasta aproximadamente 1 pulgada a lo largo de una espaldera con buen soporte. La plantación densa trabaja a su favor. Las enredaderas se entrelazan, se apoyan entre sí y la productividad por pie lineal aumenta mucho. Lo he hecho de ambas maneras, y la plantación más cercana a lo largo de una espaldera simplemente funciona. ¿Sabía que los guisantes fueron uno de los primeros cultivos cultivados en la historia de la humanidad, con evidencias de cultivo que se remontan a 10.000 años en el cercano Oriente? Los primeros experimentos genéticos de Gregor Mendel, los que formaron la base de la genética moderna, se realizaron con guisantes de jardín. Esta humilde planta de espaldera literalmente nos dio la genética. Top 9. Judías de metro. Si nunca ha cultivado judías de metro, también llamadas judías espárrago o judías largas chinas, este es uno de esos cultivos en los que quienes los cultivan por primera vez no pueden creer lo que están viendo. Las vainas crecen, como su nombre indica, hasta 36 pulgadas de largo. Cuelgan a pares de la enredadera como largas cintas verdes. La planta es vigorosa, amante del calor, y subirá por una espaldera de 6 pies en semanas. Crecen en las zonas 7 a 11, aunque en las partes más cálidas de la zona 6, con un inicio tardío, producirán bien. Necesitan calor, con tiempos similares a los de los pepinos o el maíz dulce. Una planta de judía de metro producirá prolíficamente durante el calor del verano, cuando las judías normales se ralentizan. Están específicamente adaptadas a condiciones cálidas y húmedas y simplemente siguen adelante. Nutricionalmente, son similares a las judías verdes normales, ya que contienen proteínas, fibra, vitaminas A y C y folato. Pero las vainas largas tienen un sabor un poco más complejo, descrito como algo entre una judía verde y un espárrago. Consejo de plantación. Siembre las semillas a 2 o 3 pulgadas de distancia a lo largo de la base de su espaldera. Al igual que con las judías de enrame, puede sembrar más densamente de lo que sugiere el paquete. La recomendación es de 4 a 6 pulgadas, pero 2 o 3 pulgadas funcionan bien en la práctica. Trepan enroscándose alrededor de los soportes, así que proporcióneles cuerda, malla o tela metálica. Top 10. Tomates indeterminados. Todo jardinero cultiva tomates, pero no todos se dan cuenta de que los etiquetados como indeterminados son esencialmente enredaderas que, si no se controlan, crecerán 10 pies de altura o más, y que esto es una característica, no un problema. Crecen en las zonas 4 a 11 como anuales, y básicamente en todas partes con extensión de temporada. La clave es la selección de la variedad. Busque siempre la palabra indeterminado en la etiqueta. Estas son las variedades que siguen creciendo y produciendo hasta que la helada las mata. Los tipos determinados crecen hasta una altura fija, dan sus frutos y terminan. Un tomate indeterminado en una cuerda vertical fuerte o espaldera, con los chupones podados a un solo tallo principal, producirá más fruta por pie cuadrado que cualquier otro método, porque está maximizando la energía de la planta en una sola guía productiva, en lugar de dejar que se extienda en todas direcciones. De una sola guía indeterminada bien gestionada, un cultivador serio puede obtener de 20 a 30 libras de tomates en una temporada en un pie cuadrado de espacio en el suelo. Nutricionalmente, los tomates son ricos en licopeno, un potente antioxidante relacionado con la reducción del riesgo de cáncer, junto con vitamina C, potasio y folato. El licopeno es en realidad más biodisponible cuando los tomates están cocinados, por lo que la salsa de tomate es en realidad nutricionalmente más potente que los tomates frescos.
¿Sabía que los tomates fueron considerados venenosos en Europa y América del Norte durante mucho tiempo? Las hojas son tóxicas y la gente asumía que el fruto también lo era. No fue hasta principios de 1800 cuando los tomates empezaron a ser ampliamente aceptados como alimento en los Estados Unidos. Top 11. Lufa. La mayoría de la gente no sabe que la esponja de lufa de su ducha se cultivó en el jardín de alguien. Y casi nadie sabe que si se cosecha joven, es comestible y deliciosa. La lufa o lufa aegyptiaca es una enredadera tropical de la familia de las cucurbitáceas que produce frutos largos en forma de cilindro. Recogida joven, de unas 4 a 6 pulgadas, sabe como un calabacín suave y se utiliza ampliamente en la cocina india, vietnamita y china. Déjela madurar y secar en la planta y tendrá una esponja vegetal natural. Crece en el suelo en las zonas 7 a 11. En zonas más frías, iníciela en interior de 8 a 10 semanas antes del trasplante. Es un cultivo de temporada larga que necesita de 150 a 200 días cálidos. La enredadera es vigorosa, trepando fácilmente a 15 pies o más, y una planta produce varias docenas de frutos por temporada si se cosecha con regularidad. Nutricionalmente, la lufa joven es rica en vitamina C, vitaminas del grupo B e hierro. Es baja en calorías y rica en fibra. Consejo de plantación. Ponga las semillas de lufa en remojo la noche anterior a la siembra. La cáscara de la semilla es dura y el remojo mejora drásticamente la tasa de germinación. Plante en suelo rico y bien drenado a pleno sol y prepare una espaldera fuerte antes de que se plante en el suelo. ¿Sabía que la lufa se cultiva desde hace más de 6.000 años en Asia y África, principalmente como cultivo alimentario? El uso como esponja de baño es una aplicación occidental relativamente moderna. En Egipto y la India, todavía se considera principalmente una verdura. La mayoría de nosotros hemos estado usando comida como herramienta de ducha. Top 12. Calabaza de invierno. Butternut, acorn, delicata, cabocha, todas pueden ir en vertical y todas deberían irlo absolutamente si tiene poco espacio. Crecen en las zonas 3 a 10. Son cultivos de temporada larga, normalmente de 90 a 110 días hasta la cosecha. Una planta de calabaza de invierno en el suelo ocupará fácilmente de 30 a 50 pies cuadrados de guía rastrera. En una espaldera robusta, un panel ganadero, un arco de alambre o un marco de madera resistente, esa misma planta ocupa de 2 a 3 pies cuadrados en el suelo. El rendimiento varía según la variedad, pero una planta suele producir de 4 a 8 calabazas por temporada. Lo fundamental al cultivar calabaza de invierno verticalmente es el soporte del fruto. Cuando la calabaza crezca más que el tamaño de una pelota de softball, haga un cabestrillo. Unas medias viejas funcionan perfectamente, al igual que una bolsa de malla o un trozo de tela cortada, y átelo a la espaldera para que la calabaza cuelgue apoyada en lugar de tirar de la guía. Nutricionalmente, la calabaza de invierno es excepcional, ya que aporta betacaroteno, vitamina C, potasio, magnesio y B6. La pulpa de color naranja intenso de variedades como la butternut indica un alto contenido en carotenoides, que se relacionan con la salud ocular y la función inmunitaria. ¿Sabía que la calabaza de invierno recibe su nombre no de cuándo crece, es un cultivo de verano, sino de cuánto dura? La piel gruesa permite almacenarla durante el invierno sin refrigeración. Curada adecuadamente en un lugar cálido y seco tras la cosecha, una calabaza butternut puede durar de 6 a 8 meses. Se trata de un cultivo de almacenamiento que puede cultivar usted mismo. Top 13. Calabacín trepador. El calabacín estándar es una planta arbustiva, y la mayoría de los jardineros lo conocen como un habitante del suelo que se apodera de una cama elevada. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que ciertas variedades de calabacín son de tipo trepador, y en una espaldera cambian el juego por completo. Busque tromboncino, también llamado trombeta di albenga, una variedad tradicional italiana con frutos largos y curvos y un hábito claramente trepador. Trepa con facilidad, produce mucho y el fruto en sí es excelente,
firme, suave y mucho menos acuoso que el calabacín estándar, lo que significa que aguanta mejor el cocinado. Crece en las zonas 3 a 10 como anual. El tromboncino es más tolerante al calor y más resistente a las enfermedades que la mayoría de los calabacines estándar, lo que significa que sigue produciendo durante la parte del verano en la que el oidio está acabando con sus plantas de calabaza normales. Una planta de calabacín trepador en una espaldera produce continuamente desde mediados de verano hasta la primera helada, normalmente de 20 a 30 frutos por planta a lo largo de la temporada en unos 2 pies cuadrados de suelo. Un consejo profesional de mi esposa y mío. Las plantas de calabacín producen flores tanto masculinas como femeninas. Si las flores femeninas no se polinizan adecuadamente, no se convertirán en frutos completos. Cada mañana cuando se abren las flores, cojo un bastoncillo de algodón, lo paso por el interior de una flor masculina para recoger el polen y luego lo froto suavemente en el centro de las flores femeninas, las que tienen un pequeño calabacín bebé en la base. Utilizo el mismo bastoncillo para varias flores y todo el proceso dura unos 5 minutos. Desde que empezamos a polinizar a mano, nuestro cuajado de frutos ha aumentado al menos un 60%. Hacemos esto no solo para los calabacines, sino también para los pepinos, melones y calabazas. Top 14. Melones. Cultivar melones verticalmente es una de esas cosas que parece complicada hasta que la haces una vez y te das cuenta de que en realidad es más manejable que dejarlos correr por el suelo. Crecen en las zonas 4 a 11. Los melones son cultivos de estación cálida y temporada larga, normalmente de 70 a 90 días. La clave para ponerles espaldera es la selección de la variedad. Las variedades de fruto pequeño a mediano funcionan mejor. El cantalupo, el melón honeydew y la mayoría de los melones almizcleros van bien. Las sandías de tamaño completo son posibles, pero requieren una estructura muy fuerte y cabestrillos sólidos para la fruta. La mayoría de la gente prefiere cultivar variedades de sandía personal más pequeñas en vertical. Una planta de melón en espaldera produce de 3 a 5 frutos por temporada en unos 2 o 3 pies cuadrados de suelo. El cabestrillo para el fruto no es negociable una vez que los melones alcanzan 1 libra o 2 de peso. Las medias, las bolsas de malla o las tiras de material de camisetas viejas anudadas a la espaldera funcionan de maravilla. El cabestrillo acuna el fruto mientras termina de madurar y evita que la conexión del tallo se rompa. Nutricionalmente, los melones son ricos en vitaminas A y C, potasio y contenido de agua. El cantalupo específicamente es una de las frutas con mayor densidad de nutrientes que puede cultivar. La pulpa naranja indica un alto contenido en betacaroteno. ¿Sabía que puedes saber si un cantalupo está maduro sin cortarlo? Solo por el olor. Un cantalupo maduro emitirá una fragancia dulce y almizclada distinta por el extremo de la flor, no por el del tallo. Si huele a caramelo a un pie de distancia, está listo. Top 15. Judía jacinto. Terminamos con una de la que la mayoría de los jardineros norteamericanos nunca han oído hablar, y podría ser el cultivo visualmente más impresionante que se puede cultivar en una espaldera. La judía jacinto, o Lablab purpureus, produce tallos de color púrpura oscuro, hojas verdes brillantes con el embés púrpura, flores de un púrpura vívido y vainas brillantes de color púrpura oscuro que cuelgan en racimos. Es realmente una de las plantas más hermosas del huerto comestible y produce una barbaridad. Crece en las zonas 9 a 11 como perenne y se cultiva en todos los demás lugares como anual. Necesita calor y pleno sol. Las enredaderas crecen de 10 a 15 pies y cubrirán por completo un arco o marco de espaldera a mediados del verano. He aquí una nota importante. Las judías maduras deben cocinarse. Las judías jacintos secas y crudas contienen glucósidos cianogénicos y son tóxicas hasta que se cocinan. Las vainas verdes jóvenes pueden comerse cocinadas como las judías verdes. Las semillas maduras, hervidas hasta que estén tiernas y cambiando el agua 1 o 2 veces, son seguras, nutritivas y deliciosas.
Se han utilizado en toda la India y África como fuente de proteínas durante siglos. Nutricionalmente, las judías jacinto cocidas son ricas en proteínas vegetales, hierro, folato y potasio. Son una de las judías con mayor densidad proteica que se pueden cultivar. Esos son 15 cultivos que transformarán genuinamente lo que su espacio vertical puede producir. Ya sea que tenga una pequeña cama elevada, una línea de valla o un solo panel ganadero apoyado contra una pared, cada uno de estos cultivos le recompensará con más comida por pie cuadrado que cualquier cosa que deje en el suelo. Si esta guía sobre la abundancia vertical ha cambiado su forma de ver el espacio de su jardín, suscríbase y dé a me gusta al video. Nos dedicamos a descubrir los secretos históricos y prácticos de la autosuficiencia que han sido ignorados durante demasiado tiempo. Cultivemos juntos un futuro más productivo. El próximo tesoro de sabiduría sobre jardinería se abrirá muy pronto.